Paz del Señor, queridos hermanos. Dios abençoe a cada uno de ustedes. Hoy traigo una palabra para mí y para usted también. Esta palabra se encuentra, hermano, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. La palabra hace referencia cuando las tribus de Israel procuran hacer alianza con el rey David. Ellos procuran unirse al rey David. Y la palabra de Dios dice así: entonces todas las tribus de Israel vieron a David en Hebrón y hablaron y dijeron: somos del mismo pueblo que tú eres. Ya ellos están prácticamente tratando de unirse con él. Dice en el versículo 3 del mismo capítulo, dice así: así pues todos los ancianos de Israel fueron con el rey en Hebrón, y el rey David hizo con él alianza en Hebrón delante del Señor. Ungieron a David rey sobre Israel. Los ancianos de Israel ungieron a David como rey de Israel. David viene obedeciendo al Señor, desde que él estaba en su casa. Más ahora que él está ungido como rey de Israel, él continúa obedeciendo al Señor. David no hace nada sin consultar con el Señor, porque él tenía comunicación con el Señor a través de los profetas. Entonces, por eso, su trayectoria de cuando fue ungido hasta cuando llegó el día del pecado fue victoria, porque él no hacía nada sin consultar con el Señor. Si el Señor decía que sí, él hacía. Si el Señor decía que no, él no hacía. Más es mucho diferente a cuando llegó el día del pecado. Cuando llegó el día del pecado, dice aquí en el mismo libro, segunda de Samuel, dice, no, capítulo 11, dice así: una tarde se levantó David de su leito, su cama, y andaba paseando en un terrazo de la casa real. De ahí vio una mujer que estaba tomando baño, y la palabra de Dios dice que ella era muy hermosa. Entonces él, valiéndose de su poder, él mandó a buscar a esa mujer. Y entonces Batseba vino y él se deitó con ella, o se acostó con ella. Y después de purificarse de su inmundicia, ella volvió nuevamente para su casa. Dice la palabra de Dios en el verso 5 del mismo capítulo. Dice así: la mujer concebió y mandó a decir a David: estoy grávida. Ella le mandó a decir a David que estaba grávida. Entonces David, sabiendo lo que está aconteciendo, el pecado que cometió y esas cosas, entonces él trata más bien de fortalecer el pecado. Y entonces él manda a colocar a Uría, el marido de Batseba, ahí donde sea más fácil para el enemigo. Entonces lo colocó ahí donde a él lo hirieran y para después morir. Eso aconteció. Él murió. Uría murió. El Señor no agradado con lo que estaba haciendo David, dice en el capítulo 12, verso 10, dice así: la espada
Ahora pues, no se apartará la espada jamás de tu casa, por cuanto me despreciaste y tomaste a mujer de Uría, Eteo, para ser tu mujer. ¿Eh? Dios no estaba agradado con eso que estaba aconteciendo, hermano. ¿Sí? Entonces, ahí, hermano, comienzan los problemas de David. ¿Eh? Dice la palabra de Dios que el profeta Natán fue a su casa y el Señor hirió a la crianza que la mujer de Uría diera luz a David. ¿Eh? Entonces David buscó al Señor, se arrodilló, se ayoeló toda la noche pidiendo al Señor por la salvación de esa crianza. Mas esa crianza no iba a vivir porque era crianza producto del pecado. ¿Eh? Eso es lo que acontece, hermano, cuando nosotros desobedecemos a Dios. David, mientras él estaba obedeciendo a Dios, todo era de maravilla, todo era bendición, todo era bonito, todo era victoria. Ahora es otra nueva etapa que está sufriendo ahora, es sufrimiento, tristeza y toda adversidad. ¿Por qué? Por la desobediencia de él. Es así, hermano. David, el Señor dijo que la espada no se iba a apartar de su casa. Después de la muerte de su hijo, vino también el dolor de cuando su hijo Amnón deshonró a Tamar, hija de él también. Él procuró la forma para que ella fuera a su casa para hacer una comida y ahí él aprovechó y la deshonró. Eso llegó a oído de Absalón, hermano de Tamar y hermano de él también, hijo de David. Entonces Absalón tenía una sed de venganza por lo que Amnón hizo a su hermana. Entonces, cuando tuvo la oportunidad después del convite, Absalón mató a Amnón. Hermano, eso es lo que acontece. Todo lo que acontece cuando David está obedeciendo al Señor, todo fue de maravilla. Después que dejó de obedecer al Señor, todo lo que aconteció. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar y proteger las bênçãos que el Señor nos está dando. Y cuando se presentan algo, alguna tentación para desobedecer, parar. Parar eso porque sabemos lo que nos puede acontecer más adelante. La paz del Señor, hermano, que Dios lo bendiga cada uno.